Vamos a ver en Blazor el tema de One Way versus Two Way Data Binding. Esto trata de la comunicación que existe entre los componentes. Para este ejemplo vemos que hay tres componentes, ¿sí? Dos enlazados padre e hijo con esta flecha doble indicando que es un enlace de dos vías y el otro un enlace de una vía. ¿Cuál es la diferencia? Que el de dos vías, fíjense, yo actualizo el padre y me actualiza al hijo. Y si yo actualizo al hijo, fíjense, H48 me actualiza también al padre. Cosa que no ocurre en el enlace de una vía. Fíjense, cuando yo actualizo al padre, padre 247, hijo 247, pero cuando yo sigo actualizando acá al hijo, este valor no es transferido, porque el enlace es de una sola vía y no es transferido al padre. ¿Sí? Básicamente esa es la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este desarrollo, pero vamos a iniciar con el más simple, sí, que es el enlace de una vía. Para el desarrollo vamos a cumplir con este esquema. Vamos a hacer dos componentes, uno padre y uno hijo, y muy simples. Cada uno va a tener un valor, un parámetro, ¿sí? Una propiedad valor y un método actualizar que va a actualizar dicha propiedad. Solo que vamos a enlazar como una vía y como dos vías, ¿sí? Para ver la diferencia, ¿sí? Con el One Way Data Binding o con el Two Way Data Binding. Voy a crear entonces un componente, ¿sí? Que se llame hijo. Y este componente hijo lo voy a poner dentro de un div, pero nada más para que, los colores nos den idea de dónde empieza y termina, ¿sí? De los límites del componente, solo para eso. Y por eso también le voy a poner un style, ¿sí? Con un background color cualquiera. Perfecto, de esta manera ya vamos a tener delimitado por este color el componente que vamos a llamar hijo. Como dijimos, va a tener una propiedad que se va a llamar valor y un método actualizar. Entonces, este va a ser el parámetro, que es de un public string, valor, y el setter y el getter, ahí estamos, y un método actualizar. Que lo que hace es justamente lo que dice, es actualizar el valor. ¿Cómo? Poniendo una H indicando que es el hijo y sumándole el datatime.nausi, que es la fecha actual. Y milisegundos nada más para que veamos que el numerito va cambiando, ¿sí? ¿Quién va a llamar a ese método actualizar? Un botón en el evento onClick que va a llamar a este actualizar para que modifique el valor. Perfecto, y ahí tendríamos un componente, sí que es posible enlazarlo mediante un one way o de un componente enlazado con una sola vía. Vamos entonces al otro componente, ¿sí? El otro componente va a ser bastante parecido a este, así que me voy a copiar algunas partes para hacerlo más rápido. Vamos a ir a la página index, perdón, a esta, ¿sí? Recuerden que una página también es un componente en Blazor, la voy a llamar padre. Voy a poner una directiva code para escribir código C#, ahí estamos. Y también va a tener un valor, ¿sí? Le saco el parámetro porque no va a ser un parámetro, nadie se lo va a pasar al padre, sino que lo va a calcular él, ¿sí? Y va a ser private,
Perfecto. Y el método actualizar lo único que tiene distinto es que tiene una P en vez de una H, indicando que esa actualización vino desde el padre, ¿sí? Vamos a hacer el mismo truquito de poner un div con un color para indicar los límites, ¿sí? Del componente. Vamos a ponerle otro color distinto. Ahí estamos. Perfecto. Y entonces vamos a poner la interfaz gráfica acá dentro de este div. Ahí está. Y ¿qué más necesitamos? Mostrar, ¿sí? Este valor dentro del componente, ¿sí? Perfecto. Vamos a comparar a ver si nos quedó. Ahí tenemos el componente. Ah, y nos faltaba el botón. Pequeño olvido. Ahí está. Nos falta el botón. ¿Sí? Vamos a ponerle un BR para que quede un poco separado. Y ahora sí. A ver, el componente hijo no está mostrando el valor. Ahora sí, y el BR, sí, para que quede un poco separado. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, de esta forma, cuidado con esto, este error que cometí acá, porque esto es un onClick de JavaScript. Entonces hay que ponerle arroba para que sea un click de Blazor. Fíjense que cambió, ven cómo cambia el color. Ahora sí, es en un click de Blazor, que es este evento que va a llamar, va a ser atendido por este método actualizar. Perfecto. Entonces, de esta forma, no hemos hecho nada más ni nada menos que cumplir con este diseño, con la parte de la flecha de una sola vía, ¿sí? Que es más sencillo. Entonces, seguimos con el experimento. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar también añadir este componente, que va a ser el componente hijo, que lo voy a poner acá afuera. Y ahí está, es el componente hijo. Y le vamos a pasar el valor, que es el mismo valor que tenemos aquí del componente padre. Y de esta forma ya tendríamos hecho, fíjense, acá ya tendríamos hecho el enlace de una sola vía, ¿sí? Así de simple. Entonces, fíjense cómo esto se va a actuar, ¿no es cierto? Ahí está. Fíjense que cambios que yo hago en el padre, ¿sí? Son reflejados en el hijo. Ahora, cuando yo actualizo al hijo, fíjense que puso H de hijo y no está actualizando al padre. ¿Ven? Entonces, este cambio podemos simbolizarlo con una flecha, ¿sí? Acá en la index, para que quede un poco más descriptivo, ¿sí? Con una flecha simple, nada más para que nos señale que estamos tratando de una sola vía, ¿sí? Entonces, esta es una comunicación o un enlace, ¿sí? De una sola vía, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo actualizo, en este sentido va bien, pero cuando quiero hacerlo al revés, como es de una sola vía, ¿sí? Esto es el funcionamiento del 90% de los componentes. El más normal es de una sola vía y no se transfiere la comunicación hacia el componente padre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Modificar el componente hijo para lograr, ¿sí? Una comunicación de dos vías. Para hacer esto, tenemos que primero modificar el componente hijo agregando un parámetro, ¿sí? Que sea como es un parámetro público, del tipo on event callback de string, ¿sí? De string, ¿por qué? Porque el valor, ¿sí? Que queremos transmitir vía dos vías es string. Entonces acá viene un truco, que esta propiedad, este parámetro event callback, se tiene que llamar como el nombre que le hemos dado al parámetro, en mi caso valor, y agregar el postfijo changeIt, ¿sí? Tiene que llamarse sí o sí de esta forma. setGet, ahí está, perfecto. Y ahora, ¿qué más? Necesitamos
este evento, digamos, porque termina siendo un event callback, hay que dispararlo, este evento, indicando que hubo una actualización del valor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que le avise al padre de esta actualización, para que le avise al componente padre. ¿Cómo se hace eso? Fíjense. Es valor changeit, ¿sí? Que es el event callback, este evento, y ahí tienen un invoke async, y es ahí donde le vamos a pasar el string. Fíjense que acá tiene un argumento que es del tipo string por este generic, ¿sí? Que le habíamos puesto ahí, y vamos a pasarle entonces el valor, ¿sí? Para que le dé aviso al padre. Como esto es asíncrono, fíjense que termina en async, ¿sí? Está definido como asíncrono. Vamos a ponerle una wait y cambiar void por task. Y acá necesitamos ponerle la palabra reservada async. Ahí está. Perfecto. Entonces, estas son las modificaciones que hay que hacer en qué componente, en el componente hijo. Ahora, vamos a ir al componente padre. El componente padre está aquí, ¿sí? Y acá teníamos el enlace de una sola vía. Si queremos hacer el enlace ahora de dos vías, lo que tenemos que hacer es utilizar @bind, ¿sí? Fíjense que el bind tiene dos puntos y acá hay un bind valor, ¿lo ven? Entonces ponemos bind valor, esto ya no iría más, y de esta forma tenemos un enlace ahora de dos vías, ¿sí? Con el bind rayita de menos y el nombre de la propiedad que nosotros le dimos, ¿sí? Al componente hijo, que en este caso es valor. Recuerden siempre, tengan en mente este diagrama, ven que es valor el parámetro, ¿sí? La propiedad del componente hijo. Entonces, de esta manera, ahora sí tenemos un binding de dos vías, ¿sí? Y tendríamos que cambiar esto, indicando que es de dos vías, ¿sí? Y poner una flecha doble nada más para que indique que estamos trabajando con dos vías. Fíjense la diferencia ahora en el comportamiento. Fíjense que cuando yo modifico al padre, modifica al hijo, eso también lo hacía el de one way o una sola vía, pero la diferencia es que cuando yo modifico al hijo, fíjense como estoy modificando acá al hijo, H290, indicando que el hijo hizo la modificación, H290, y estoy actualizando al padre. O sea que tanto modificaciones del padre van a ser transmitidas al hijo, y modificaciones, perdón, en la propiedad valor del hijo van a ser transmitidas al padre.